Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer seminario que lanzamos de cámaras francesas presentes en Hispanoamérica con la Cámara Franco-Española aquí en Madrid, sobre el título de Doing Business in France. Es una iniciativa que surgió a raíz del seminario de directores de cámaras que tuvimos el pasado mes de junio y nos pareció interesante, pues quizá desde nuestra cámara servir de plataforma para ayudar a empresas socias de las diferentes cámaras en Hispanoamérica interesadas por el mercado francés. ¿De qué forma pueden trabajar ahí directamente o bien pasando por España o bien yendo ahí directamente? Y de hecho tendremos luego un testimonio de una empresa que nos podrá explicar cuál fue la trayectoria que siguió. En nombre de Sara Bigger, presidenta de nuestra Cámara, que se conectará en un rato porque ahora tenía otro compromiso profesional, pero ya se conectará en cuanto pueda, pues quería daros a todos la bienvenida, sobre todo decir hasta qué punto nos alegra poder lanzar este tipo de iniciativas que esperamos poder repetir más adelante. Y sin más, le voy a ceder la palabra a mi colaborador Florian Ganson, que es responsable de estudios en nuestra cámara y que es quien ha preparado toda la presentación que se va a hacer ahora. Y bueno, sin más, le cedo la palabra. Florian. Hola, buenos días a todos. Un segundo, voy a compartir la pantalla. Un segundo, perdón. Sí, quizás mientras tanto, pues adelantar el contenido, vamos, lo que será la hoja de ruta. Sí. Bueno, pues ya Aquí está. se ve. Vale. Perfecto. Vale, perfecto. Entonces, yo me llamo Florian, como lo dijo el señor Barthélémy. Trabajo ya desde hace unos 4 años en España, en la Cámara Franco-Española, y antes estaba trabajando en la Embajada de Francia en Buenos Aires, donde también hice anteriormente un intercambio universitario y tuve la oportunidad también de trabajar como practicante pasante en la Cámara Franco-Peruana. Así que bueno, un placer estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de Francia. Entonces, primero haré una breve presentación de la Cámara Franco-Española y luego la meta será evaluar el potencial de mercado. Con el punto 2 y el punto 3 hablaremos de población y hablaremos también del panorama de la economía francesa. En el cuarto punto hablaré de las relaciones bilaterales entre América Latina y Francia y terminaré con las distintas alternativas que existen para internacionalizarse en Francia. Entonces, primero una muy breve presentación de la Cámara Franco-Española porque al final varios de ustedes son socios, por lo cual ya saben más o menos cómo funciona, aunque cada cámara tiene sus propias características. Nosotros existimos ya desde 1893 y para simplificar, dentro de nuestra cámara tenemos 2 departamentos distintos. El primer departamento es el de vida asociativa, que se encarga de organizar eventos para nuestros 500 socios. Entonces son eventos de networking, tenemos también 9 comisiones temáticas para agrupar a los socios de cada sector representado en la Cámara Franco-Española. Y bueno, esos eventos los hacemos en Madrid, donde está nuestra sede, pero también, ya que España no es solamente Madrid, hemos implementado a lo largo de los años 8 delegaciones, como lo ven aquí en la pantalla. Y el segundo departamento es el en el que yo trabajo, que es el departamento de servicios de apoyo a las empresas. Y nuestro objetivo es acompañar las empresas en el mercado francés y en el mercado español. Entonces estamos hablando de proyectos de exportación, de implantación, si hablamos de una creación de filial, puede ser búsqueda de terrenos, búsqueda de proveedores, en fin, realmente nos adaptamos a las necesidades de las empresas y por eso hemos implementado, ya lo ven en esa diapositiva, una serie de servicios, un amplio abanico,
y la meta es acompañar desde las etapas preliminares de un proyecto de internacionalización hasta el final. Entonces, ven que hacemos estudios de mercado, prospección comercial. Nosotros nunca vamos a buscar el cliente final, pero sí que buscamos intermediarios, como pueden ser un distribuidor, un agente comercial o un integrador en caso de una empresa que quiere comercializar un software. Luego, una etapa un poco más avanzada de un proyecto de internacionalización se trata de la implantación. Nosotros acompañamos a las empresas en todo el proceso administrativo para crear una filial, una oficina de representación o una sucursal. Y una vez que esté creada la estructura jurídica, hacemos los servicios post-implantación, gestión social, gestión contable. La gestión social es, por ejemplo, todo lo que trata de redactar los contratos de trabajo, gestionar las nóminas, los sueldos. Y también una vez que ya esté la estructura jurídica y que esté operativa con la gestión contable y social, hay que también reclutar personal. Entonces tenemos un servicio de selección de personal. Y el punto 6 es un servicio que en este caso brindamos solamente en España. Es un business center que tenemos dentro de nuestras oficinas con un espacio de coworking y también unos despachos individuales. El punto 7 a mí me parece muy importante porque como cámara obviamente tenemos peso a nivel institucional y es cierto que podemos facilitar muchas cosas porque estamos en contacto con los ayuntamientos, las alcaldías, las regiones, las comunidades autónomas, en Francia también con las regiones y las cámaras de comercio. Entonces esto es muy valorable. De hecho, ahora mismo estamos terminando una misión para una empresa de energías renovables que necesitaba justamente acercarse a las regiones y a las provincias. Y bueno, una vez que esté instalada la empresa, también se puede hacer socia de la Cámara. Ahora vamos a hablar del tema que más nos interesa, del mercado francés. Cuando hablamos de potencial de mercado, primero es necesario hablar de población para entender cuál es el tamaño de este mercado. Entonces, que tengan en cuenta que Francia es el segundo país más poblado de la Unión Europea, con unos 68 millones de habitantes, es decir, unos 68 millones de potenciales consumidores. Lo ven aquí detrás de Alemania, pero por delante de Italia y España. Y para que se hagan una idea, si Francia se ubicara en América Latina, sería el tercer país más poblado de la región, muy por detrás de los gigantes que son México y Brasil, pero sí que un poco por delante de Colombia y Argentina. Entonces es un mercado interior bastante importante. Y aquí para los que conocen un poco Francia, ya puse un mapa de las regiones más pobladas. Tienen Isla de Francia, que es la región parisina, que es la más poblada, con unos 12,3 millones de habitantes. Ahora, hablar de población no es suficiente, así que voy a hablar del panorama de la economía francesa con algunos indicadores económicos. La idea es entender cuáles son los principales indicadores en Francia y también cuáles son las principales características de la economía francesa. Entonces, dato importante, Francia es la segunda economía de la Unión Europea y la octava del mundo. Aquí hablamos en términos de PIB nominal, que es un indicador bastante imperfecto, pero sí que es el más fácil de utilizar y para hacer comparaciones a nivel internacional es muy cómodo. Pero bueno, sin entrar en el detalle de las cifras, que son tan enormes que al final no les suena a nadie, prefería hacer comparaciones. Aquí Francia respecto a los países de la Unión Europea, como les dije, es la segunda economía de la Unión Europea y el 17% del PIB de la Unión Europea se genera en Francia, ¿vale? Y el PIB francés es más del doble del PIB español, y eso que España es una economía muy grande, es una de las principales a nivel mundial también y a nivel europeo. Y ahora si comparamos con América Latina, quizás es un poquito más llamativo. Francia, con tan solo 68 millones de habitantes, tiene el mismo PIB que México más Brasil. Y creo que esos dos países más o menos, si los combinamos, debemos tener unos
unos 350 millones de habitantes. Y si sacamos al gigante brasileño y nos quedamos con los países hispanohablantes, ya tenemos un PIB equivalente al de México, más Argentina, más Colombia, más Chile, más Perú, más Ecuador, más Panamá, más Costa Rica y más Uruguay. Espero que no me equivoque con las banderas. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando la economía francesa a lo largo de los últimos años? Pues Francia, a diferencia de España, no fue tan golpeada por la crisis de 2008, de los subprime, y la crisis que llamamos de la eurozona deuda pública en 2011 y 2012. Pero sí que hay que reconocer que en los años siguientes, también a diferencia de España, ha crecido a un menor ritmo que lo que vimos en promedio en la eurozona. Ya ven aquí, en azul oscuro puse el crecimiento de Francia y en morado el crecimiento promedio de la eurozona. Entonces ya ven que hasta 2017 Francia crecía menos. Luego se hicieron muchas reformas y a partir de 2018 ya Francia empezó a superar el ritmo de crecimiento de la eurozona. Ya lamentablemente con la crisis Francia cayó bastante, incluso más que muchas economías desarrolladas, principalmente por el peso del turismo en su economía. Pero bueno, el gobierno implementó muchas ayudas a las empresas, entonces realmente proporcionalmente al choque que fue la crisis del COVID, el PIB habría debido caer mucho, mucho más. Y en 2021, 6,8% de crecimiento, yo creo que es una de las tasas más elevadas de todos los países desarrollados en el mundo. Ahora, también me parecía interesante ver cómo se distribuía el PIB entre las distintas regiones. Ya ven en el gráfico abajo a la izquierda que la cuota de Isla de Francia es de casi un 30% del PIB nacional. Entonces, claro, Isla de Francia, que es la región parisina, ya todos lo sabemos, tiene un peso económico muy importante, con un PIB equivalente al del Cono Sur, es decir, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Pero bueno, nosotros lo que les decimos a las empresas siempre es lo mismo, es que este dato es muy llamativo, pero yo lo puedo tomar al revés, es decir que todo el resto del PIB nacional, el 70%, se genera fuera de la región parisina y eso es importante porque hay muchas empresas que se enfocan solamente en París y luego terminan perdiendo muchas oportunidades. Entonces, solamente para tomar un ejemplo, Auvernia-Rodano-Alpes, que es aquí, AURA, la abreviación, pues tiene un PIB equivalente al de Colombia, ¿vale? Y otro dato que puede ser llamativo, sobre todo para las empresas que venden en B2C, el PIB per cápita, para aproximar más o menos el poder adquisitivo, es 4 veces superior en Francia respecto al promedio latinoamericano. Ahora, si hablamos de sectores, puse algunos sectores que me parecían relevantes dentro de la economía francesa con muchas oportunidades. Tienen la economía verde, como en muchos países europeos. ¿Por qué? Porque hay, por lo menos oficialmente, una voluntad de desarrollar este sector. Hay también un retraso en comparación con los objetivos que se había fijado Francia. Hay una crisis, ya lo saben, energética en Europa que hace también que todavía sea más necesario desarrollar este sector. Y Francia, es cierto, tiene muchos recursos, sol, viento, costa. Entonces, si juntamos todos esos factores, ya vemos que según la consultora Ernst & Young, Francia sería el quinto país más atractivo en el ámbito de las inversiones en las energías renovables. Y bueno, aprovecho para decir también que de memoria en este ranking están muchos países latinoamericanos. Agroalimentación es un clásico de la economía francesa, es el cuarto país exportador del mundo y también hay algo que quería un poco poner de relieve, es que el tema biológico está subiendo con mucha fuerza en Francia, tanto a nivel de producción como a nivel de consumo. Si hablamos de la producción, es el primer país en términos de superficies de cultivos biológicos y si hablamos a nivel de la demanda, esta vez, pues es el tercer mercado del mundo. Entonces yo siempre me sorprendo cuando vuelvo donde vivía, en Francia,
cada vez veo a una nueva tienda especializada en agroalimentación biológica. También en los supermercados tradicionales como Carrefour hay cada vez más productos biológicos. España también, en España está subiendo esta tendencia, pero con unos 3-4 años de retraso. Yo creo que España es casi el quinto mercado mundial para productos biológicos. Turismo, ya lo comenté, es un punto fuerte de la economía francesa. En 2021 fue el país más visitado del mundo y aquí les puse los datos antes de la crisis, porque poco a poco se está recuperando el sector. 90 millones de turistas y un 7,4% del PIB nacional. Esto es muy importante porque cuando hablamos de consumo interno, nunca hay que olvidar que hablamos de los 68 millones de habitantes, pero también de los 90 millones de turistas extranjeros. La automoción ya lo imaginan más o menos, ya que tenemos dos grandes constructores que son Renault y Stellantis, antiguamente PSA. Entonces, lo que permite a Francia ser el tercer fabricante en volumen, en unidad de vehículos fabricados de la Unión Europea, justo detrás de Alemania y de España. Aeronáutica y aeroespacial, también un clásico de la economía francesa, sobre todo gracias a la presencia de Airbus. Digamos que el Airbus es un poco el pilar del ecosistema y luego alrededor se formó un ecosistema de subcontratistas, ¿vale? Aquí puse la facturación, yo creo que esta es la facturación de 2021, por eso está un poquito más por debajo de lo que se suele obtener en el sector, pero estamos hablando de unos 55.000 millones de euros. Y último sector, aunque no es un sector como tal, pero habla un poco, nos dice algo del grado de innovación que existe en Francia, es el de las startups. Francia es el tercer país de la Unión Europea que atrae más capital, más inversión en sus startups. Y para que vean un poco la evolución en los últimos años, ya ha ido creciendo mucho esta inversión en startups a través del capital riesgo, entre otras cosas. Los sectores estrellas son servicios internet, fintech, programas y servicios informáticos, y el que ven aquí, ciencia de la vida, yo creo que está subiendo y va a subir más porque al final a raíz de la pandemia se puso el acento en todas las innovaciones que podemos hacer en el sector de la biosalud. De hecho, nosotros hicimos a principios del año un estudio de mercado para una empresa bastante grande del sector de biosalud para abrir una nueva fábrica, y al final han seleccionado Polonia y España, y nosotros hicimos un estudio para hacerles la recomendación, en este caso, de implantarse en Andalucía. Ahora, pues, en Francia hay temas de preocupación y de actualidad. Obviamente, nada está perfecto. Entonces, hay unas reformas que generan muchas tensiones sociales. Tenemos el tema de las prestaciones por desempleo. La idea es vincular el nivel de no el nivel, pero las condiciones de acceso a esas prestaciones con la coyuntura. Como, es decir, si baja el desempleo, pues se supone que es más fácil para la gente encontrar trabajo, entonces se endurecen las condiciones de acceso. Y al revés, cuando sube el desempleo, ya, se relaja cuando las condiciones de acceso, cuando baja el paro, la desocupación, y se endurecen cuando baja, perdón, y se relajan cuando sube el paro. La jubilación, el gobierno quiere subir la edad legal para jubilarse a unos 64 o 65 años, entonces este es un tema bastante importante en Francia. La deuda pública, tema que había desaparecido del debate público, porque nosotros ya vivimos desde hace muchos años con tipos de interés muy bajos, pero además hubo la crisis que justificó un gasto público bastante importante. Y ahora pues están subiendo los tipos de interés otra vez debido a la política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo. Así que ya no hay preocupación como tal, pero hablamos más del tema. La preocupación sobre todo es sobre Italia, con el temor de que pase lo mismo que lo que vimos en 2012 con Grecia.
Inflación y sueldos, nosotros ya tenemos 6% de inflación, lo que genera muchas tensiones. Yo sé que sobre todo desde Argentina parece muy bajo, pero tengan en cuenta que nosotros ya desde hace más de una década vivimos con una inflación muy baja, casi entre 0, un por ciento, un 2% como mucho. Entonces, claro, hay que reacostumbrarnos a negociar y el diálogo social no es el punto fuerte de Francia, digamos. Guerra y crisis energética, ya lo saben, lamentablemente estamos en un contexto de guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia está cortando el suministro de gas cada vez más, lo que pues es una gran desventaja para muchos países, pero al final impacta a toda Europa. ¿Por qué? Porque hay una regla en Europa, en el mercado europeo, que hace que hay un vínculo entre el precio de la electricidad y el precio del gas. Y eso daña mucho a la economía. Ya estamos viendo algunas empresas quebrar, así que hay negociaciones en Bruselas y ojalá pues ya tomen una decisión bastante rápida, porque si no el invierno va a ser difícil, no solamente con las temperaturas, sino con las quiebras. Y ahora hablar también de las relaciones bilaterales entre Latinoamérica y Francia. Si miramos el comercio de bienes, ya saben que Francia comercia sobre todo con Europa. Entonces, claro, Europa yo creo que es un 60% del comercio francés. Pero sacando a Europa y a América Latina sería el tercer proveedor y cliente de Francia, detrás de Estados Unidos y de China, si no estoy mal. Entonces, ven aquí en este gráfico, les puse las exportaciones francesas hacia América Latina, en azul oscuro, y en azul claro, las importaciones francesas desde América Latina. Entonces, lo que se nota es que Francia al final termina teniendo casi cada año un déficit comercial respecto a América Latina, lo vemos aquí en morado. Cayeron los intercambios durante la crisis, lo que parece lógico, pero ya están subiendo de nuevo, y en el caso de las exportaciones ya hemos retomado, superado incluso los niveles anteriores a la crisis. ¿Qué exporta América Latina? Aquí no voy a entrar en detalle porque hay muchos datos, son aquí los códigos aduaneros. Entonces, cuando analizamos las principales categorías exportadas por América Latina, vemos que se trata sobre todo de materias primas, salvo algunas excepciones, como aquí el código aduanero 84 y aquí también. Bueno, finalmente se queda sobre todo en las materias primas. Pero aquí hay que hacer una distinción porque México no exporta lo mismo, por ejemplo, no tiene el mismo perfil que el Mercosur. Entonces, cuando enviemos la presentación ya la podrán leer con más atención, pero para resumir, las exportaciones de México son mucho más industriales y las del Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, son fundamentalmente materias primas. Pero aquí ojo, porque no significa que una empresa del Mercosur no pueda exportar a Francia otra cosa que materias primas, porque yo les puedo decir, vale, no hay muchos intercambios de momento de productos industriales entre el Mercosur y Francia, pero justamente aquí quizás está el nicho donde hay un margen de crecimiento bastante importante. Entonces, bueno, al final doy los datos, pero las oportunidades dependen realmente del producto que tienen, de sus características y de su estrategia. Cuando hablamos de comercio, siempre hablamos de bienes, siempre nos olvidamos los servicios, así que aquí puse los intercambios de servicios. Ven las exportaciones francesas aquí y las importaciones francesas en azul oscuro. Entonces, eso aquí hay un problema, perdón, en el gráfico. Francia tiene un superávit de 5.000 millones de euros. Ahora, los países europeos invierten muchísimo en América Latina. Aquí lo ven, es el top 10 de los principales inversores en América Latina. Entonces, en muchos países europeos puede parecer sorprendente, pero el número uno son los Países Bajos, que es un país muy pequeño, 16 millones de habitantes, pero con mucho peso económico.
Luego Estados Unidos, España, ya España lleva décadas siendo uno de los principales inversores. Eso es un punto muy importante porque invirtiendo pues significa también que hay muchas empresas, genera mucho empleo, mucha riqueza y destaca también el papel de España en América Latina. Luego Canadá, Alemania, Chile y Francia en el 7º puesto, lo que no está mal. Obviamente Francia tiene relaciones menos estrechas con Latinoamérica que en el caso de España, pero vemos que aún así es el 7º inversor de la región. Ahora también las empresas latinoamericanas invierten en Francia. Ya lo ven, Brasil es el primer inversor, luego México, Argentina y Chile. Y les puse también los datos para España porque es cierto que al final América Latina está muy presente en España, no solamente por la diáspora, sino por la presencia a nivel business. Entonces tienen aquí unos 65.000 millones de euros de stock de inversión extranjera directa latinoamericanas en el suelo español, siendo creo México el primer país con casi la mitad de este stock. Luego, en su conjunto, las empresas latinoamericanas también generan mucho empleo. Aquí había anotado los top 3. Aquí me sorprendió un poco, pero México, obvio, Venezuela, el segundo, y Argentina, el tercer país que genera más empleo de América Latina en España. Y si miramos un poco la cifra de negocios, la facturación de las empresas latinoamericanas en España, hablamos de 10.000 millones de euros, siendo otra vez México que agrupa casi la mitad de esta facturación, luego Argentina y luego Venezuela. Ahora, ¿cómo se pueden internacionalizar en Francia? Aquí es el tema problemático cuando ya hay que pasar de la teoría a la práctica. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, saber si realmente están preparados o no para ir fuera, hacer un diagnóstico interno. Lo importante es tener el producto adecuado con un elemento de diferenciación frente a la competencia, que sea por precio o por innovación. Y también es importante tener los recursos financieros y humanos. Es decir, yo, por ejemplo, hice una misión para una empresa española que quería encontrar un distribuidor en Francia y yo me sentí frustrado porque todo el tiempo cuadraba una reunión y ha llegado hasta posponerme la reunión 3, 4 veces. Entonces, claro, ¿por qué? Porque no tenía la empresa los recursos humanos suficientes. El director comercial se encargaba de todo a la vez y estaban abriendo todos los países a la vez. Entonces, claro, en este caso yo considero que es fatal en términos de credibilidad porque incluso la empresa francesa se lo puede tomar como falta de respeto. Entonces, este punto es muy importante y luego obviamente tienen que también hacer una lista de países. Incluso las startups más dinámicas empiezan con algunos países. No se puede internacionalizar en 30 países a la vez. Entonces hay que hacer una lista corta y luego pues ver si Francia, con un pequeño estudio de mercado que pueden hacer ustedes o que pueden hacer de manera más formal, nosotros por ejemplo hacemos estudios de mercado, pues seleccionar Francia o no dentro de la lista corta de los países candidatos. Francia pueden internacionalizarse ahí directamente o también en un segundo tiempo. Por ejemplo, me pueden decir, yo considero que de momento para mí es más fácil Portugal, España, y en un segundo tiempo ir a Francia, porque no es porque van a España o a otro país que Francia que aquí se termina el viaje. Entonces, cuando se internacionaliza, el tema cultural es sumamente importante. Yo suelo comparar España y Francia. Así que lo lógico habría sido tomar las diferencias entre América Latina y Francia, pero bueno, ya que ustedes tampoco son un bloque homogéneo a nivel cultural, no me parecía muy relevante. Así que solamente voy a hablar de lo que a mí me parece importante en Francia. El idioma, en Francia básicamente hablamos francés. En las nuevas generaciones está cambiando poco a poco, pero es cierto que a los franceses les cuesta. Entonces, yo me acuerdo, para tomar un ejemplo, de una empresa española que buscaba un distribuidor en Francia también. Yo llamé al francés, conseguí la reunión y algunos días después le llamé para preguntarle, ¿prefiere usted que se haga en inglés
o yo traduzco del español al francés, y yo sentí que la empresa, el francés, tenía la voz que temblaba y dijo, no puedo hablar inglés y es mejor en francés, con traducción no lo veo, y ya, y perdí la cita. Y también el caso de un francés que tuvo una reunión con un español, yo igual le pregunté si prefería en inglés o con traducción, me dijo inglés. La empresa española empezó a presentarse en español y el francés respondía en francés. Así que puede ser complicado. La puntualidad en general, más o menos los franceses son puntuales, entre 5 y 10 minutos de retraso como mucho, y ya más de 10 minutos sin avisar es mucho. Horarios, solemos comer entre las 12 y la 1 de la tarde. Centralización, ya quizás lo saben, pero Francia, a diferencia de España, es un país extremadamente centralizado. Pero aquí está la trampa, porque es un país centralizado, pero también hay diferencias culturales entre las regiones. Y uno no se lo imagina a veces porque además en Francia, a diferencia también de España, no hay movimientos independentistas muy fuertes y la gente en promedio yo creo que se siente francesa, pero realmente no se hace business de la misma manera con empresas de Occitania, que tienen frontera con España, que con Alsacia, que tiene frontera con Alemania. ¿Y cómo se pueden internacionalizar? Luego, cuando hablamos de estrategia, ya van a tener varias alternativas. Aquí puse la venta indirecta, es decir, que van a pasar por un intermediario, que sea un agente comercial, un distribuidor, puede ser también, no lo puse aquí, pero un integrador o incluso una red de franquiciados. Entonces, la ventaja del intermediario es que van a tener una figura francesa en la que se van a poder apoyar el distribuidor o el agente comercial. Ya conoce el mercado, ya conoce la cultura, la lengua, los consumidores, sus gustos, sus criterios, etc. Incluso, de alguna manera, este intermediario les puede ayudar a ajustar su estrategia si hace falta. En el caso del agente comercial, problema, no factura y no maneja existencias, además cobra comisiones. Significa que van a tener que rebajar el precio de venta porque el agente comercial va a tomar una comisión y luego vender más caro al cliente final. Y si ya no rebajan el precio para el agente comercial, van a terminar con un precio final para el cliente final muy elevado y no serán más competitivos frente a otras empresas. También un problema que existe tanto del lado del agente comercial como del distribuidor. Se trata de la pérdida de control sobre la estrategia, porque van a tener su propia estrategia, pero es cierto que es una forma de delegar un poco su imagen al agente comercial y al distribuidor. Y el agente comercial, ojo, que no es un empleado suyo, entonces sigue siendo independiente. El distribuidor, en este caso, ventaja frente al agente comercial, comercializa, factura, maneja existencias, pero mismo problema que el agente comercial, va a haber un margen, entonces habrá que hacer un descuento en el precio de venta al distribuidor. Pérdida de control, ya lo dije, hay muchas empresas que se quejan de los distribuidores porque dicen que no hacen un trabajo comercial proactivo, es decir, que si yo soy distribuidor, tengo una empresa peruana, yo, vale, incluyo su producto dentro de mi cartera de productos y me quedo esperando a ver si mis clientes tradicionales deciden pedírmelo o no. Es decir, que los distribuidores muchas veces no van a ferias o cosas así. Y hay que tener cuidado con la exclusividad. La exclusividad puede ser una buena oportunidad, una buena alternativa para las empresas latinoamericanas, pero siempre hay que tener cuidado con varias cosas, porque si yo soy una empresa, bueno, colombiana y vendo en Francia a través de un distribuidor exclusivo, muy bien, funciona, tengo ventas, estoy muy feliz, pero la pregunta es qué pasa un día si el distribuidor dice no quiero renovar el contrato, el acuerdo de distribución que tengo. Pues yo estoy en una situación difícil porque a veces ni siquiera tengo el contacto directo con los clientes, lo tiene el distribuidor. Entonces es una relación de dependencia. Y si se concede una exclusividad a un distribuidor, vamos a hacer un ejemplo sencillo en todo el territorio francés,
hay que tener cuidado porque este distribuidor, si imagínense que tiene una actividad de comercialización, pero sobre todo en la región parisina, pues al conceder la exclusividad en un territorio que no corresponde a su actividad, en este caso en toda Francia, voy a perder todas las oportunidades en el resto del territorio francés, fuera de la región parisina. Otra alternativa es vender en directo. Ya esto es muy complicado, les digo de una vez. Hay empresas que lo logran o que empiezan incluso así, pero a largo plazo es difícil. Es decir, vender desde sus oficinas en América Latina. Ventaja, reducción de gastos, porque al final voy a dedicar un empleo más a desarrollar el mercado francés. Controlo toda mi estrategia porque es un empleado mío que además tengo en mi equipo y en mis oficinas, pero no suele ser lamentablemente la solución más eficiente y idónea para desarrollarse en Francia, porque ya, imagínense, hay que ponerse en la piel del francés. Si yo soy francés y recibo una solicitud de una empresa chilena, pues me puede generar desconfianza si esta empresa chilena no tiene ningún tipo de representación en Francia, que sea a través de un distribuidor o a través, como lo veremos, de una estructura jurídica. Entonces, claro, si recibo una solicitud de la empresa chilena y yo soy francés, es un país muy lejos geográficamente y que desconozco parcialmente, ya me va a generar más desconfianza. Y además dentro de su equipo a lo mejor no tienen la persona que habla francés o que conoce la cultura, el mercado, y es probable que si esa persona desde Chile, desde América Latina, si empieza a desarrollar el mercado francés, probablemente tendrá que desplazarse varias veces si lo quiere hacer bien. Entonces también eso supone gastos y dedicar un empleado a este mercado. Entonces hay otra alternativa que es implantarse, la creación de una estructura jurídica. Es la más eficiente a nivel comercial porque van a tener su propia filial con sus propios empleados, con su propio equipo. Entonces tienen un control total, digamos, de la estrategia y van a generar confianza al francés, porque si yo soy francés y recibo esta vez la misma solicitud de la empresa chilena, pero a través de su filial en Francia, ya dan una imagen más local, entre comillas, de su empresa y muestra su voluntad de estar en el mercado a largo plazo, etc. Y tendrán el personal francés que sabe la lengua, etc. El problema de esta solución es que el coste es elevado, más que en otros, que por ejemplo vender desde América Latina, y también hay que hacer los trámites. Entonces, bueno, el papelero francés, que bueno, existe mucho también en América Latina, entonces nosotros ya les podemos acompañar en esos trámites. Aquí es un resumen un poco de todo lo que acabo de decir. Si al final deciden hacer una estructura jurídica en Francia, que sepan que tienen varias opciones: la sucursal, que eso creo que es más para el sector bancario, la oficina de representación o la filial. Entonces, en caso de la filial, hay algunas figuras muy comunes como la SARL o la SA, la Sociedad Anónima. Y nada, entonces, claro, si al final van a Francia y tienen una estructura jurídica, habrá que investigar el tema de cómo funcionan los contratos definidos, indefinidos, cuál es el sueldo mínimo, el impuesto sobre el IVA, sobre las sociedades también. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es recomendar pues tener a alguien, un partner ahí que sea no solamente la Cámara Franco-Española, puede ser también un despacho de abogados, un banco, etc. La ventaja es que nosotros les facilitamos todos esos contactos y también tenemos nuestros propios servicios. Y cuando van en el extranjero, al final siempre tener la mente abierta, es decir, que nosotros al final dentro de nuestros respectivos países tenemos un determinado comportamiento que se ve influenciado por nuestra propia cultura. Lo que pasa es que ni siquiera nos damos cuenta, y a veces cuando vamos en el extranjero choca un poco porque nos damos cuenta que la gente se porta de otra manera o no funciona igual. Entonces es siempre importante estar abierto desde ese punto de vista. Nadie tiene la razón, nadie tiene la culpa ni nada.
solamente que los países son diferentes y las culturas también. Hay que adaptarse, es decir, que si van a Francia hay que adaptarse a la cultura francesa, porque Francia no se va a adaptar a ustedes, pero el revés también es cierto, es decir, que una empresa francesa que va a España o a Latinoamérica, pues tiene que adaptarse a la cultura local. Lo digo porque tuve unos casos, bueno, un caso sobre todo de una empresa española que al final gastaba mucha energía en criticar a los franceses, a Francia, y es justamente el mercado que era su destino de implantación, de internacionalización. Entonces, si ya van con esa mentalidad, yo lo doy por perdido. Así que, bueno, ya terminé. Aquí tienen el correo electrónico de nuestro responsable de departamento. También tendrán el mío, ya me imagino, cuando enviaremos la presentación. ¿Vale? Entonces ahora voy a dejar la palabra a Rafael, que nos va a dar un testimonio, porque eso es muy valorable, Rafael, lo que vas a decir, porque al final cada empresa es un mundo. Entonces yo les di un poco mi sensación, trabajo con empresas, pero yo creo que es muy interesante ya tener el testimonio concreto de una empresa que tiene presencia en Francia, en España y en Europa. Ya te cedo la palabra. Hola a todos, buenos días o buenas tardes, según el uso horario en el que estáis. Entonces, yo soy fundador de Ibisdev, una empresa de software franco-argentina, ahora franco-argentina española, cosa oportuna. Es decir, que tenemos sociedades en los 3 países. Un poco la idea original, somos una desarrolladora de software. La idea original era hacer outsourcing desde Argentina hacia Francia, por el tema de competitividad y de precios. Eso era el concepto básico, y al final nos diversificamos un poco, bastante más de lo que pensamos, tanto geográficamente como a nivel de nuestras prácticas. Es decir, que Latinoamérica y un poco América del Norte interviene bastante en nuestra repartición de negocio. Y en Europa, aunque el destino original era Francia, hubo España y un poco Alemania, un poco Inglaterra. Entonces, eso se fue formando, y digamos que la lógica, es decir, trabajando en exportación de servicio. De hecho, aspecto que faltó en tu presentación, Florian, es que cuenta mucho quizás en el balance, aunque no se vea quizás en el balance comercial, en el balance de pago entre América Latina y Europa, cuenta mucho más de lo que se piensa. Y sé que, por ejemplo, en la exportación, en el balance de exportación general, incluyendo servicios en Argentina, los servicios empiezan a ya tomar lugar como a conquistar un poco lo que son los commodities habitualmente. Entonces, no es para descuidar. Y hablando de servicios en general, en nuestro caso hacemos software, pero hay también exportación de servicios médicos, exportación de servicios contables. Hay muchos puestos, y sé que, por ejemplo, en el caso argentino hay centros de recursos contables para multinacionales americanas que están basados en Argentina, etc. Entonces, no, los servicios, digamos, cuentan más de lo que parece. En cuanto a nuestra implantación, como el eje era franco-argentino al principio, lo pensamos según una estructura con una matriz francesa y una filial argentina, la matriz francesa siendo la cabeza comercial y, perdón, voy a cerrar puertas, y el centro de recurso argentina. Y entonces, la idea siendo un poco jugar con quizás los temas financieros que son propios de la Argentina, que son las dificultades del control de cambio, y un poco estructurar nuestra tesorería arbitrando entre ventajas entre un país y el otro. Y después llegó España en nuestro mapa por varias razones. Primera, comercial, porque fue un mercado bastante fácil de ingresar, por muchas razones que voy a detallar, y también la aspiración de varios miembros de nuestro equipo de mudarse ahí, y el hecho de contratar localmente también. Tenemos un representante comercial, un poco según la modalidad que describió Florian, y así se fue formando un equipo español. Entonces, a grandes rasgos es un poco la dinámica que seguimos. Al nivel cultural, en el ámbito del software,
la modalidad de trabajo está bastante estandarizada. Es decir, que no voy a decir que hay un país que se distingue con tal rasgo. Eso sería un poco psicología de café, entonces no voy a entrar en eso. Para mí estamos en un ámbito bastante homogéneo en cualquier país, que sea Argentina, Francia o España. Eso. Y la ventaja, digamos, es verdad que yo insistiría más en el aspecto lingüístico. Desde Argentina, obviamente, es muy fácil comunicarse con España. Es verdad que hablar francés es fundamental para ingresar a Francia. No diría tanto, se habló de tener agente, partnership, implantación legal quizás. No sé hasta qué punto cuenta eso. Es verdad que nosotros lo teníamos, pero yo insistiría, como hay algo que funciona. En nuestro caso es que en Argentina, por ejemplo, hay una población de trabajadores bilingües bastante significativa. Es muy fácil encontrar a alguien calificada que hable perfectamente francés por muchas razones. Y de hecho, a través de la Cámara Francesa se puede contratar, como hay una buena red en la comunidad francesa para contratar, o la comunidad francoparlante, digamos, porque hay muchos argentinos, puros argentinos que hablan muy bien francés. Y eso permite, como, digamos que ya hablando francés, nos abre puertas y creo que eso cuenta mucho más que el aspecto administrativo comercial de estar ahí o tener una sociedad o este tipo de cosas. Y de hecho funciona para Francia, pero funciona también para Canadá y Quebec, cosa que descubrimos. No tenemos ninguna presencia en Quebec, pero empezamos a desarrollar un negocio significativo solo por el hecho de hablar francés. Tenemos la doble ventaja desde Argentina, por ejemplo, de hablar francés y estar en el mismo uso horario que Montreal. Entonces, solo eso hace que funcione. Entonces, España tenemos más diferencia horaria, hablamos español, y Francia hablamos francés. Es un poco esos los ejes. Y después, en lo que es el approach comercial sobre lo que hacemos, me pareció bien de parte de Florian hablar de o distinguirse por precios o distinguirse por innovación, porque es así. Entonces, la idea es, en nuestro caso, primero hay escasez de recursos en software, entonces tenemos la ventaja de que como los mercados franceses y españoles no dan abasto en temas de informática, entonces podemos, y Argentina típicamente se posicionó como eje de desarrollo en la exportación de servicios de software, empezó a formar, todas las escuelas de ingeniería empezaron a posicionarse para formar poblaciones enteras de ingenieros dedicados a eso. Entonces, todo el país se dedica a eso, hay formaciones por todas partes, etcétera, pública, privada, etcétera. Entonces, típicamente eso es un poco el arbitraje que hacemos, es proveer al mundo, y en particular a Francia y España, ingenieros, desarrolladores que no encuentran a precios. Ahora, hoy el tema precio es un poco más competitivo, pero ya no tanto, es más una diferencia en el sentido de que compensamos lo que falta en Europa, más barato. Hoy un ingeniero argentino gana casi igual que un ingeniero español, menos que un ingeniero francés, pero prácticamente igual. Ya no veamos diferencia entre España y Argentina en términos de sueldo, por ejemplo. Es más una cuestión de como no hay suficiente gente en España, entonces hay que buscar en Argentina. Es más esa la lógica. Es un poco eso. Y después quizás los obstáculos en acceso a Francia, sobre todo, es que son los accesos a grandes cuentas de parte de una empresa chica como la nuestra, porque, digamos, el mercado tecnológico está bastante cerrado por las grandes consultoras internacionales que son Altran, no sé, CGI, no me acuerdo, bueno, hay Capgemini, etc. Entonces, ahí como ser innovador, distinguirse, etcétera, permite un poco quizás encontrar su nicho en medio de estos grandes actores que ya monopolizan el acceso a grandes cuentas. Después el acceso a PyME está mucho más abierto, que es un poco lo que jugamos, y también como una contraparte importante para nosotros son las startups con crecimiento fuerte que tienen mucho financiamiento y que consumen mucho software. Es un poco alrededor de este tipo de actores que nos posicionamos. Eso a grandes rasgos, digamos. Espero haber resumido bien un poco toda la lógica que nos ocupan y que interactúan un poco con todo lo que han descrito hasta ahora. Florian, no sé si quieres que desarrolle un aspecto en particular o si me abro a preguntas del público.
Sí, yo creo que si hay alguien que quiere preguntar algo, pues lo puede hacer. Y si no hay, pues Tengo una pregunta. ¿Se escucha? sí. Sí, Eh, quería preguntar a Rafael. Bueno, mi nombre es Sergio, soy delegado para la France Tech en el norte de Argentina. Y lo que yo Hola, quería preguntar era el tema, recién hablaste de que había una falta por ahí de recursos humanos, estaba presente, digamos, en todos lados, y bueno, también es una etapa que recién comienza. Y yo quisiera preguntar de qué manera, digamos, se puede generar partenariados para, para co-trabajar en proyectos, o sea, digamos, trabajar en proyectos, por ahí, digamos, la co-construcción de un código, por ejemplo, de programación, empezar, digamos, a generar también la parte esta de educación para el desarrollo, o sea, para el desarrollo de código, en ese sentido, digamos, me refiero. O sea, ¿hay algún interés por ahí de parte de los países a realizar, digamos, nosotros tenemos un ejemplo muy exitoso en el mundo que es el Médicos Sin Fronteras, ¿no? En este caso debería ser, digamos, desarrolladores sin fronteras. O sea, ¿por qué? Porque hay una cuestión de lo que es la crisis, recién lo tocaste transversalmente, Florian, cuando hablaste lo de la crisis energética en el mundo, digamos, y bueno, la herramienta que yo veo que se vislumbra como un modo para ahorrar energía es el desarrollo tecnológico de programas y aplicaciones para consumir menos electricidad, menos recursos, ¿no? Eso quizá ese sería, digamos, la plataforma de la idea, pero de qué manera las empresas, pequeñas, medianas, grandes, incluso los gobiernos, desean aportar a ese desarrollo, porque yo creo que es un tema colectivo a solucionar. ¿Pensás que existe, digamos digamos, que la voluntad? sí, es decir, hay una lógica entre las consultoras de software de como para enfrentar un proyecto de poder enfrentarlo en grupo, como en consorcio de una forma. Entonces, típicamente es algo que ya implementamos, es decir, cuando una empresa de nuestra red o nosotros mismos tenemos que enfrentar un proyecto grande, donde esté, imaginemos en Francia o en España, la idea es que vamos a llamar a todas las empresas de nuestro sector con la que solemos trabajar para preguntarles, ¿tienen a un equipo en tal tecnología para ayudarnos a enfrentar tal proyecto? Entonces, esta especie de solidaridad inmediata o espontánea es bastante común en nuestro ámbito, porque las empresas, como hay pocas empresas que tienen tamaño suficiente para enfrentar proyectos dados. Y después es verdad que no es propio de Argentina, España o Francia, como la escena, como en el software tenemos la costumbre de trabajar de manera remota, se puede globalizar aún más. Hoy empezamos a trabajar con desarrolladores en Asia, en Europa del Este, en África del Norte. Entonces, aunque digamos, venimos de Argentina, el grueso de nuestro equipo está en Argentina, a nivel de desarrollo sumamos a desarrolladores de varios lugares y de empresas de varios lugares también para enfrentar el proyecto. Entonces, digamos que la práctica en el ámbito tecnológico participa de lo que comentas, de un poco formar coaliciones para enfrentar proyectos entre varias empresas o del mismo país o de varios países, según la O sea que experiencia que ya tuvimos o que acumulamos juntos, digamos. claro, ya hay, digamos, ahí, en ese sentido, ya hay una gimnasia, es decir, ya hay una Exacto, práctica exacto. ya Nosotros la desarrollada. tenemos con varias empresas. Supongo que cada empresa tiene un poco su ecosistema propio con la gente que puede llamar para buscar ayuda para enfrentar un proyecto. Nosotros la tenemos con varias empresas, varias personas, etcétera. Eso, por ejemplo, un proyecto incluye una tecnología que no conocemos, les vamos a llamar a la gente que sabe esta tecnología para sumarse al proyecto. Esta gente puede estar en Argentina, puede estar en otro país, puede estar en el país de destino, etcétera. Entonces, sí, es una dinámica que ya es como bastante habitual en lo que es software, por ejemplo. Perfecto, gracias.
¿No hay más preguntas? Parece que no hubiera más preguntas. Yo lo único que les quería decir, bueno, les agradezco a todos, ¿no? A la Cámara Española, toda esta propuesta para las cámaras hispanohablantes y también bueno, a mi querido Bertrand, que siempre está ayudándonos, y Rafael, que se prestó a dar su testimonio. Te felicito, Rafael, y te agradezco. Yo lo que te quería decir, Florian, es que cuando hablaste de la inflación, a nosotros nos da perdón, ¿no? Pero nos da un poco de risa que ustedes estén preocupados, pero entiendo que es como un 600% para ustedes, así que diferente de 1 a 6 es una locura, bueno. Pero lo que les digo es un pequeño consejo, una buena práctica. Cuando vayan a hablar de sueldos y de aumento, no hablen de aumento. Acá todo el mundo dice, te aumento el sueldo, no. Te actualizo por inflación. Hay que decir actualizar por inflación, porque si vos no me actualizás exactamente el porcentaje de la inflación, me estás bajando el sueldo. Eso es lo que hay que decir. Hay un 20 de inflación y me aumentaste un 18, no me aumentaste nada, me bajaste un 2. ¿Entendés? Entonces, eso nosotros lo tenemos muy aceitado, o sea, hace muchos años que yo insisto con la actualización por inflación. Cada vez que presento en el presupuesto, cada año, que es una lucha, porque por un lado tenés la gente sindicada, que el sindicato le cuida sus intereses, pero los que no estamos sindicados tenemos que presentar todos los años la propuesta de actualización. Hay que decir actualización de los salarios, y realmente es una lucha terrible cuando la inflación es muy importante. Cuando es tan baja como ustedes, que para nosotros es baja, perdón, pero es bajísima, es más fácil negociar un 7, que sería un puntito más que la inflación, o un 8, que negociar, por ejemplo, este año. Yo tendría que, si hubiera sido como, porque siempre lo hacíamos cada año, entonces este año capaz que yo tendría que negociar un 100% para el año que viene, es una locura. Lo bueno que hicimos este año, por ejemplo, y se los doy como una idea, es que como la inflación pasó del año pasado ser alrededor de 50 y pico, mira, ya perdí la cuenta, ahora ya 100, qué sé yo, lo que gracias a Pablo, que tuvo la idea de nuestra Cámara de solicitar al Consejo esto, es pedir aumentos cuatrimestrales. Sí. Entonces es más fácil y no perdés tanto, porque si vos esperas un año con una inflación del 100%, imagínate, terminás en diciembre con la mitad del sueldo, para decirlo en términos así más gráficos. Realmente y lo que necesiten de nosotros con respecto a la inflación, porque lamentablemente con la problemática que Argentina tiene de años, somos especialistas más o menos, así que en ese sentido lo que necesiten estamos a disposición para ayudar. Porque realmente es una problemática muy grande, te hace perder la noción de todo, de los precios, es una locura. Y hay muchos que se benefician mucho y hay muchos que pierden mucho, entonces hay que estar muy atento. Sí, yo creo que al final los argentinos, por lo menos respecto a ese tema, tienen mucho más cultura económica que cualquier europeo. Entonces, Sí. Y me acuerdo cuando estaba, aunque no había tanta inflación como Sí. ahora, sí que era muy difícil porque al final el consumidor ya no sabe cuál es la norma. Es decir, me suben el Exacto. alquiler pues vas buscando otro piso 6 meses después y ya tienes que hacer un benchmarking porque ya no sabes cuál es el precio correcto. Y Exactamente. en todo. Pues la empanada la pagaba 6 pesos en 2013, imagínate, entonces ya estaría perdido. Pero es muy complicado y efectivamente en un país como Francia, donde el diálogo social es muy duro, es aún más complicado. Pero bueno, ya veremos, nos acostumbraremos y ya está. Si la empanada la pagaba 6, que capaz que es un precio que te quedó en la cabeza, digo que ahora la conseguís por 200, 180, según, y hasta podés encontrarla en 300. Ya, Es el una último locura. año que estaba en Argentina creo que costaba como 40, ya. Pero imagínate, en Ahora 2016, está como 200. Ya, ya. No es de terror, nos reímos, pero es tragicómico. Sí, pero hay otra cosa también, una estrategia que, digamos, también pueden usar, y es una estrategia como, incluso para los dos países, sirve tanto como para Argentina o para España o para Francia. En este caso se llama una estrategia de hacer aportes voluntarios a cuenta de ajuste de inflación. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, no se puede calcular, en el caso de Argentina, no se puede calcular precisamente cuánto va a ser la inflación, o incluso en Francia también, ahora no hay un cálculo exacto, sobre todo en estas
mundo, no se sabe cuánto va a afectar la crisis energética en torno a la variación de la inflación, ¿no? El costo de la energía va a aumentar todos los precios, ¿no? Entonces, en esa cuestión, digamos, lo que se puede hablar también con el personal es hacer de aportes que puedan ajustarse con la inflación. O sea, en este caso, por ahí se puede hacer aportes mensuales o aportes, en este caso, cuatrimestrales, como mencionaba, pero irse a negociar todos los 4 meses, ya como lo que mencionaba hace un momento, por las dificultades del diálogo social en Francia, pone las cosas muy complicadas a nivel de la dirección, ¿no? El ejercicio de la dirección, de negociar cada 4 meses otra vez los contratos, los sueldos y las diferencias, lo pone más complicado. En cambio, realizar aportes y luego negociar las diferencias creo que podría ser un poco más suave, ¿no? Y exponer a la empresa a menos dificultades. O sea, que la empresa tome la iniciativa de realizar esas modificaciones sin llegar a la negociación. Que eso es algo que yo lo vi que se practicaba acá en Argentina y que la gente lo veía muy bien. ¿Por qué? Porque había una comunicación constante entre la dirección y los sectores financieros y económicos de la empresa. Había una comunicación constante con los empleados sobre la situación de la inflación, cómo afectaba el desempeño de la empresa y cómo eso iba a impactar en sus salarios. Entonces, decían, por ejemplo, este mes tuvimos un buen mes, la inflación no subió tanto, entonces por eso se va a pagar tanto. Y ya cuando llega la negociación de lo cuatrimestral, ya se llega sobre un escenario mucho más suave. Sí. Que llegar a la desactualización total de los salarios, al final, en Argentina es impracticable. Tenemos 7%, cuando tuvimos ahora, ¿no? 7 por 6.8 el último mes 6, el último mes 6,2 creo, pero igual, es carísimo. Claro, imagínate, casi 30%, ¿no? Casi 30% que tendría que discutirse cada 4 meses, lo que significaría un golpe muy fuerte para la empresa si no se estuviesen tomando estrategias de microajuste mensual. Por eso yo lo propongo también como una posibilidad, digamos, y que además abre el diálogo social, que es lo que dijo Floriana hace un momento. Me pareció excelente el concepto porque es mantener en una situación de inflación un diálogo social mucho más fluido en pos de evitar los conflictos, ¿no? Sí. Bueno, y Sí, eso tal cual. no hemos hablado del caso venezolano, que aún más. No, sí. Pero bueno, Sí, sí. vemos cómo en Francia pues, evoluciona, porque ya hay mucha incertidumbre, pero a lo mejor el próximo año ya empieza a moderarse un poco la inflación. Eso ya lo sabremos en los próximos meses. Sí, ojalá que se vaya mejorando. Qué bueno que tienen ese optimismo. No, nosotros ya estamos acostumbrados, tenemos este problemita hace un par de años. Pero digamos que en el caso de Francia, pues todavía no se sabe, pero puede ser que sea coyuntural todavía, porque ya el contexto de guerra, bueno, es muy, muy diferente, creo que de momento, que el caso argentino. Ya luego se puede convertirse en una tendencia a largo plazo, pero todavía no se sabe. Sí, no, es muy diferente el problema inflacionario de España, de Francia, de Europa en general y de Estados Unidos, porque es coyuntural, como decís vos, sobre todo con el tema de la guerra, el aumento de la energía y todo eso, tiene una buena razón. En cambio, en Argentina ya es la trampa de los vivos, como decimos acá, que se avivan, suben los precios y no suben los sueldos. Entonces de esa manera ganan más plata, ¿entendés? Entonces, el Estado y las empresas hacen eso. Entonces, como me dijo una vez un socio francés, la inflación es el mejor negocio para las empresas y el Estado. Entonces, no se va a acabar nunca, ¿te das cuenta? Entonces, es tremendo. Yo, discúlpenme la negatividad, pero hace 20 años que estoy luchando con esto, en la Cámara por lo menos, y antes en otras empresas, pero la verdad que no tengo mucha esperanza de que mejores, salvo que venga un gobierno realmente muy estricto y que cumpla mucho las normas y que sea anticorrupción total y que sea... Pero la verdad que por ahora, el año que viene tenemos la esperanza de cambiar. Esperemos que sí. Bueno. Vale, entonces Bueno, lo único que quería agregar es que al final pues no hay preguntas de momento, pero en cualquier caso ya tendrán nuestro correo electrónico, así que no duden en escribirnos cualquier cosa, si quieren tenerlo una reunión un poquito más profundizada, porque al final nosotros lo que hacemos en una presentación es dar datos generales, hablamos un poco de algunos enfoques sectoriales, pero sigue siendo general, entonces
Luego los B2B también son una oportunidad de profundizar en función de sus preguntas más precisas, de su producto y de su... Excelente, Florian. ¿Hay alguien que puede apagar el micrófono? ¿Hay alguien que puede apagar el micrófono que se escucha? Hola Sara, buenos días, ¿cómo estaba? Para ustedes, buenas tardes, un gusto de saludarte. Buenas tardes, yo estoy, la verdad es que encantada de dar las gracias a Florian y al equipo de la Cámara Bertran que hemos conseguido hacer esta primera reunión después de vernos todos en París, así que feliz de ver algunas caras y si no algunos nombres, pero que estemos todos aquí. Yo creo que esto es una oportunidad que tenemos también de hablar, de contarnos cosas, de informaros de España y de Europa, que yo creo que desde el otro lado del Atlántico siempre es interesante y para nosotros entender vuestros mercados desde luego. Así que nos encantaría que esta fuese la primera de una serie de presentaciones a la que se admiten todo tipo de sugerencias, de un cara a cara, como ha dicho Florian, cuando se necesite. Ya tenemos más ubicada a la gente y también que vosotros sepáis que en España tenéis un apoyo de cara a cualquier idea con Francia. Al final estamos muy cerca, hablamos los dos idiomas y en tanto en cuanto eso pueda ayudar a que hagamos todos negocio y a que sirvamos a nuestros socios, pues nosotros encantados de cualquier idea, ¿verdad, Florian? ¿Verdad, Bertrand? Totalmente. Así que muchas gracias, Liliana, por el saludo y supongo que será el primero de más, ¿eh? Sí, seguro va a ser el primero de más y con más numeroso público, porque al ser el primero, bueno, por ahí hay alguna timidez en participar, lo que sea, pero prometemos para la próxima. Yo creo que todas las cámaras de Latinoamérica nos tenemos que comprometer a difundir y a recalcar a los socios que existe este espacio, porque al ser nuevito a veces tienen timidez o no saben bien, o sea, capaz que hay que hacer un poquito de llamadito telefónico. Acá en Buenos Aires suele ser algo bastante común, que le mandas un WhatsApp a alguien para decirle, ¿viste esta invitación? ¿Viste? Ahí está una Grace. Hola Grace, ¿cómo estás? Ahí me está diciendo 100% no, cuando, claro, hay gente que por ahí la actividad no tiene tanta historia, entonces no se fidelizó todavía. Entonces para el próximo tenemos que hacer más un trabajo de llamado, de WhatsApp, de mensajito para ver, ¿viste? Es divertido, es esto, aquello, contarles un poquito de qué se trata para que entiendan, porque es la primera vez. Pero yo estoy encantada de cómo salió, te agradezco muchísimo, Sara, esta idea que tuvieron con Bertrand, me parece espectacular. Le agradecemos a Florian también su gran exposición y a Rafael, que es la primera empresa que presentó Caso Emblemático, así que estamos orgullosos de haber presentado el primer caso emblemático de este ciclo de conferencias. Y bueno, y estamos a disposición para todo lo que quieran. Nosotros acá en Argentina estamos súper ocupados con el Fórum Empresarial, que es el 8 de noviembre, el martes 8 va a estar en híbrido, así que los vamos a invitar a todos. Hay muchas temáticas lindas, les vamos a mandar la invitación para que todos puedan participar a distancia si quieren. Realmente es un evento que cumple 20 años, así que estamos muy orgullosos de poder poner en marcha este foro empresarial presencial en la Cancillería Argentina y virtual para todos los que están lejos, como ustedes. Así que bueno, dejo la palabra a ustedes si quieren cerrar como anfitriones. Pues oye, muchas gracias y enhorabuena por ese fórum empresarial, porque nosotros hemos tenido también un foro sobre movilidad, logística y transporte y también ha sido el 3 de octubre y dan mucho trabajo, pero luego dan muchas satisfacciones las cosas que salen de ahí. Y tenemos nuestra entrega de premios el 3 de noviembre, así que yo creo que empezamos a estar todos súper ocupados. Cada uno seguro que si empezamos a contar actividades habrá muchas y todas interesantes. Me parece bonito tener la posibilidad también de algunos de esos eventos que sean híbridos y que nos parezca que podemos compartir. Pues siempre es maravilloso tener esa posibilidad y aprovecharla. Así que nada, yo dar las gracias a todos los que han trabajado para que esto fuera posible y decir que tenemos que repetir. No sé cuáles son los siguientes pasos, Florian. Mira, Pues, te están preguntando tu mail. Ya tienes ahí un... Sí, lo vamos a enviar. Lo vamos a enviar y el próximo paso, pues enviar la presentación, el correo electrónico y luego pues esperar a ver si hay preguntas, preocupaciones, gente que quiere B2B, nosotros a su disposición.
Y no dijimos que íbamos a hacer una presentación también de sus países, que podría ser Sí, interesante. aquí dejo, bueno, creo que Bertrand sabe mejor que yo porque yo no estaba en la reunión en la que se habló de esto, entonces sé que hay unas presentaciones que se harán sobre determinadas zonas de América Latina, pero ya Bertrand sabe mejor. Sí, totalmente. Es lo que comentamos y ahora tenemos que cerrar una planificación para irlos programando y que podamos invitar pues, a nuestros socios aquí también para que conozcan mejor vuestros destinos y que quizá les podáis ayudar si tienen proyectos en vuestros mercados respectivos. Y yo creo que lo que hemos oído hasta ahora, tenemos que hacer bastante más labor de acercamiento de nuestras comunidades de socios respectivas, porque probablemente también utilizando las herramientas que ponen a nuestra disposición, si internacional hay forma de hacer que nuestros socios se interconecten más y trabajen más juntos. ¿Eh? Veo que hay una pregunta por parte de la Cámara Francesa en Colombia. ¿Qué quieres? Pedro, hola Bertrán, hola a todos. Ah, ¿cómo estás? Hola, Pedro. ¿Qué Bueno, tal? no muy corto, la verdad, muchas gracias. Y solo para agregar, por mi parte, debo aceptar que no hubo mucha difusión, quizás no había entendido muy bien el concepto. Pienso que si podemos programar con fechas, digamos la de cada país, como dice Liliana, este ciclo, de tal forma que todos sepan, bueno, yo me interesa oír qué está pasando en Uruguay, en Argentina, en Colombia, y esta presentación repetirla al final del ciclo, porque pues realmente esto muy interesante, creo que tiene mucho potencial con nuestros afiliados y yo creo que valdría la pena como repetirla al final del ciclo, pues para que otras personas la puedan disfrutar. Entonces, no sé, solo una propuesta como de plantear las fechas de todo digamos, el ciclo de conferencias y así volver a incluir esta durante el ciclo o al final, como ustedes consideren mejor, porque es súper importante y más cuando las empresas, yo creo, hablo de las de Colombia, por ejemplo, les interesa el sentido inverso hacia Europa, creo que toda esta información que Florian convirtió es súper válida. Entonces, muchas gracias. Sí, Pedro, me permito contestarte. Soy Sebastián de la Chambre de aquí en Madrid. Esta presentación la hemos grabado. Entonces, lo que vamos a hacer es que os la vamos a facilitar para que vosotros la tengáis a disposición de vuestro socio, porque entendemos que estar disponible a un momento dado, etcétera, no es siempre fácil. Entonces, yo creo que también una cosa que puede ser útil para vosotros es que tengáis esta presentación con un enlace, un código que os vamos a pasar y cualquier socio vuestro que la solicite la pueda mirar el momento que él quiera, el día que él quiera que sea disponible. Y luego, efectivamente, la idea es que para vuestros socios entiendan que la Cámara aquí en Madrid somos capaces de acompañarles en sus proyectos en Francia con vuestro apoyo, obviamente, o en conjunto con vosotros, para que podáis ofrecer un servicio, pues quizás nuevo para algunas de vuestras cámaras de sentido inverso hacia Francia. Nosotros hoy en día, casi 50% de la actividad de servicio de la Cámara aquí en Madrid es en sentido inverso, de acompañar empresas españolas en el mercado francés, tanto para implantación de filiales como para desarrollo comercial. Hace 2 días estábamos en el CIAL con una delegación de empresas españolas, nos vimos con la República Dominicana, de hecho, allá, y hacemos muchísimas actividades de este estilo. Entonces, en colaboración con vosotros, abrir las puertas de Europa, de Francia y de España a vuestros socios. Eso es la idea. Y para las presentaciones que harán luego, posteriormente, sobre el mercado de sus respectivos países, también puede ser interesante incluso para nuestros socios porque hay muchas empresas francesas que se implantan en España y que luego piensan en América Latina y que de hecho desarrollan desde España. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de un VIE, que creo que todo el mundo está familiarizado con este concepto, que empezó como responsable del mercado español y luego ya cuando terminó su contrato pasó en puesto fijo con un contrato indefinido y también empezó a desarrollar comercialmente América Latina, es decir que de momento se encarga de España y América Latina. Entonces yo creo que puede ser también interesante para algunos de nuestros socios. Digamos, perdón, ¿no?
digamos, hay algo que a mí me resultaría interesante, principalmente yo porque estoy interesado en lo que es la implantación de las empresas tecnológicas en cada uno de los países componentes, en este caso puede ser Latinoamérica, Francia, España. Me parece que un elemento importante que viene de otra raigambre, de otra raíz de acciones, es la construcción de casos de estudio. La construcción de los casos de estudio, ¿por qué? Porque obviamente nosotros lo podemos saber y algunos tenemos, digamos, el interés de profundizar, pero por ahí es muy importante que nosotros tengamos estos casos, como el caso de Rafael, los tengamos pormenorizados con relación a cada uno de los requisitos y las etapas. Yo también he estado en contacto con un chico que también hizo una implantación de una empresa tecnológica de seguridad informática en Francia, pero obviamente esa información normalmente la tiene el emprendedor, pero esa información se comparte a través de estos foros o de eventos, pero no se puede profundizar y quedar como un reporte. Y eso me quedó a mí desde una época que estaba trabajando al costado cercano a las Naciones Unidas, de que se emitían reportes y esos reportes quedaban disponibles. Esos reportes eran analizables desde la perspectiva de estudio de caso. El estudio de caso sirve para que la persona pueda ponerse en primera persona leyendo el caso, en qué es lo que le sucedería a él con las características, y nosotros podríamos acompañar en esa parte también, qué le sucedería a una empresa, por ejemplo, de seguridad, una microempresa argentina o francesa que se va a implantar en Argentina, cuáles son las etapas, ¿no? Porque de alguna manera se lo mencionó en un momento, cuáles son las etapas, pero tiene que haber una base de sustentación concreta, que es la construcción de un caso de estudio. En este caso con Rafael tenemos uno, y bueno, hay otra persona con la que yo estuve hablando también, que tengo otro caso de estudio, y que de ahí se ponen de manifiesto estas particularidades que hablan sobre la inflación, que mencionaba hace un rato Liliana, todo sobre la inflación, sobre las barreras que tienen que ver con los impuestos, la regulación legal, etcétera. Todo eso, bajarlo directamente a un reporte. Eso yo lo propongo como idea, digamos, pero creo que sería muy útil y de una potencia práctica y teórica muy grande. Hola, buenas tardes. Sí. Perdón, una pequeña interrupción. Bueno, primero me presento rápidamente. Soy Jean-Charles, el director de la Cámara de Comercio en Uruguay, francesa en Uruguay. Muchas gracias por el webinar. Nosotros hicimos una difusión. Yo creo que hoy yo veo, bueno, algunas personas que creo que se conectaron a través de la difusión que hicimos. Y quería aprovechar porque justo está conectado un socio nuestro de la empresa Puente, que es un socio, es una empresa originaria de Argentina, pero también está en Uruguay. Y acá está presente la encargada de Relaciones Institucionales, Paulina Fernández Rubio, que me acaba de decir que van a abrir una oficina en España. Entonces, les quería poner en contacto con ella y darle la palabra para que, bueno, que se presente también. Muchas gracias, Jean-Charles. Un placer. Y bueno, quería agradecer a todos, Florian y todos los organizadores, porque fue muy interesante este webinar. Justo aparte coincide que, bueno, Puente es una empresa de origen argentino, que nació en 1915, es una empresa de gestión patrimonial y de mercado de capitales, que estamos presentes en varios países, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Abrimos en el 2020 en Miami y en Panamá, y el año que viene, en 2023, justamente vamos a abrir oficina en Madrid para estar más cerca de nuestros clientes y estar acompañándolos en su crecimiento. Entonces, me viene bárbaro este webinar. Yo sé que ustedes están hablando más que nada de la internacionalización en Francia, pero bueno, para nosotros primero va a ser en España y esperemos que luego sea en Francia también. Pero nosotros que estamos los encantados de ayudaros en España, ¿eh? Es que eso ya se supone. Será un espectacular, placer, Sara. Muchísimas gracias. Y si vais antes por bueno, España para hacer un prospect o para cualquier cosa, nos podemos conectar. Genial. En la cámara estaremos felices de ayudaros, recomendaros y acompañaros. Vale, genial, Sara. Muchísimas gracias.
Sí, yo estoy haciendo ahora los contactos aquí en Uruguay con la Cámara Española y el embajador José Javier, que es encantador, y encantada de que nos ayudes con la instalación de puente en Madrid. Después Vale. seguimos en contacto. Entonces haremos una reunión si quieres sin problema. A tu disposición. Vale, muchas gracias. Y enhorabuena por la presentación. Gracias. O sea, yo creo que el siguiente paso es una presentación tal y como Sebastián había propuesto en aquel mail original, un poco en 2 áreas de países, ¿no? Para unirlos todos por áreas geográficas, y que nosotros también estaremos encantados si lo hacéis de darle visibilidad dentro de las empresas francesas en España, ¿no? Excelente, excelente, Sara. Pues nada, yo por mi parte me voy a despedir de todos vosotros. Bueno, sí, vamos dejando acá. ¿Te parece, Florian, Bertrand, Sebastián? ¿Les parece? Sí, perfecto. Muchas gracias por conectarse y pues estamos en contacto. Gracias a ustedes por la oportunidad. Merci beaucoup. Chao, nos vemos. Chao. Sí, au revoir. Chao, chao. Gracias.